Chicos, estáis a tiempo de buscar otra profesión. Bueno, en realidad yo lo que suelo decirle a la gente es no, no admitas o no aceptes consejos, ni siquiera este, porque es que es muy difícil, me parece, aconsejar. Yo puedo dar una opinión, ¿no? Pero no un consejo. Lo que sí me parece importante es que cuando alguien se va a dedicar al cine, piense que es una profesión pasional. No es algo a lo que uno puede dedicarse como hobby, en los ratos muertos, con un plan B. Yo no tenía plan B, ¿no? Yo había tomado una decisión y era una decisión absoluta. Y si realmente eres honesto contigo mismo y eres capaz de darte cuenta si quieres dedicarte al espectáculo para figurar en los papeles, vas a encontrar con que el camino es demasiado duro. Si tu fin realmente es el amor a esta profesión, el amor a la narración, a contar cosas, a conectar con el público, es posible que te merezca la pena el sacrificio. ¿Qué consejo puede dar a jóvenes cineastas que quieren dedicarse al cine de forma profesional? Pues mira, siempre es difícil dar consejos porque yo creo que el consejo más grande es atreverse a cagarla. Los errores son invaluables, ¿no? Uno no le da el debido valor a los errores y uno se siente mal, se frustra, etcétera. Pero realmente puede venir Coppola, Scorsese a darte una clase magistral que te va a gustar mucho y te vas a emocionar, pero seguramente no vas a trabajar con las mismas condiciones que ellos. Entonces, nada, tírate al agua, no tengas miedo al fracaso y saber sobre todo que hagas lo que hagas no le va a gustar a todo el mundo. Siempre vas a tener a alguien que te va a decir lo que haces es una mierda, esto no funciona, tu guión es espantoso, tus actores, el sonido, te van a criticar todo, pero si no lo haces, no te van a criticar. Y es mejor que te critiquen porque de esa crítica eventualmente va a salir algo positivo. No sé si eso es un consejo, pero creo Bueno, que eso es como lo importante del cine. de lo que has dicho, lo primero es siempre equivocarte, pero aunque te equivoques, tú tienes que ser autocrítico, porque si no eres autocrítico, no vas a aprender. Definitivamente. Es Sí, decir, hay que ser humilde. sí, 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 hay que ser humilde. Si no le das ese lugar a la autocrítica, te vas a derrumbar en 30 segundos. Sí. no vas a perfeccionarte, no vas a hacerlo cada vez mejor. Tienes que ver tú lo que has hecho mal y después decir, voy a hacerlo mejor, me voy a corregir. Respecto a lo que ha dicho de la crítica y la gente, yo siempre digo un dicho que es, bueno, lo dice Ale de la Iglesia, que siempre dice que de la crítica, Ale de la Iglesia siempre dice que los críticos se dedican a ver mucho porno, pero no follan. Enorme. Sí, es ¿Eh? exacto. Que todo el mundo ve una película, la critica después de verla, pero no sabe qué es lo que hay atrás. Todo el trabajo que hay atrás de escritura, levantar, buscar la financiación, etcétera. Y eso es una cosa que la gente no lo saben. Sí, no, definitivamente el cine es sumamente complejo, requiere de mucha gente, de mucho talento, pero sobre todo de mucha humildad. Es ciertísimo eso. Y es normal, ¿no? Al principio, cuando estás empezando, en mi caso yo vine de fuera, tuve la suerte de estudiar en otro lugar, con una industria. Eh, definitivamente yo miro hacia atrás y veo que yo venía con un ego un poco elevadito. Claro, la realidad de mi país se encargó de regresarme a mi justo lugar. Entonces, eh, creo que sí es sumamente necesario entender que si no haces, no vas a crecer y
si no escuchas, aunque sean comentarios malos, tampoco te va a servir, ¿no? Porque algunos de los comentarios malos, no todos los comentarios malos son malintencionados, ¿no? Hay gente que sí, tiene todo el derecho que no le guste lo que haces, pero es como todo, ¿no? O sea, hay médicos que son fabulosos que van a tener un detractor que dice, no, a mí él me trató mal. O yo qué sé, un arquitecto. Todas las profesiones van a tener eso. Entonces, uno tiene que mantenerse como muy fresco para entender que, bueno, el segundo que vos sacas una película deja de ser tuya y se vuelve la persona que la ve. Mira, tienen que ser valientes y tienen que creer en ello. O sea, yo creo que aunque suene a un concepto de autoayuda, es un tema de creérselo, porque hay una línea delgada en la que no eres cineasta a la que sí eres, y esa línea empieza por la decisión, y esa decisión genera resistencia. O sea, yo que no había nunca hecho una película, yo tenía que decirle a la gente que tenía un guión y que era un director de cine. Pero si yo no me lo creo, la gente no te lo va a creer. Y así tú te lo creas, mucha gente no lo va a creer y te va a poner obstáculos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una cineasta venezolana contradictoria que me decía, antes de ponerte a hacer una ópera prima, deberías levantar capital y hacer un cortometraje. No, cada quien tiene su propio camino y tú tienes que creer en ti. Obviamente tienes que formarte lo mejor posible y tienes que investigar y tienes que tener tus metas claras, porque a veces el error que cometemos los operaprimistas es que creemos que nos queremos comer al mundo y sabemos que tenemos un talento grande y creemos que podemos estar encima de cineastas contradictorias y que podemos traer una idea diferente, pero realmente cuando lo hacemos así es un desastre porque no pasamos por el proceso de las formas, y la forma, la estructura clásica de un guión, por ejemplo, es fundamental. O sea, hay formas y principios que hay que respetar y por eso hay que formarse, hay que creer en uno y sencillamente hay que salir con una cámara a filmar y también hay que buscar todos los caminos posibles para levantar el financiamiento, ¿no? Y sean privados o públicos y tener una responsabilidad de entender que el cine sí es arte, pero también es un negocio. Y si tú vas a trabajar de esto y quieres vivir de esto, pues tienes que también hacer que funcionen los números, ¿no? El cine es un arte muy costoso, que además no es de 2 euros o $2. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, yo sé que hay muchos fanáticos de Godard, de Fellini, y que quieren hacer historias autorales, y eso me parece súper bien, pero hay que tener conciencia de que el cine también es un negocio. Entonces, mis consejos serían, haz cortometrajes, reúnete de profesionales y nútrete de ellos, créete tú mismo que eres un director o un productor. 4, busca los capitales de financiamiento. 5, fórmate. Y 6, ponle una meta objetiva a tu proyecto, que no nada más sea egocéntrica de que vas a cambiar la historia del cine y que nada más vas a hacer arte, sino que sí, imprimas tu arte en la obra cinematográfica, pero también la veas como un negocio, porque también es un reto hacer que ese dinero con el que hiciste una película traiga más frutos económicos, ¿no? Al final de cuentas queremos vivir de esto y queremos que sea una industria que se vaya moviendo. Creo que de alguna manera lo dije al comienzo de la charla. Yo creo que es muy importante las horas de vuelo, es importante que uno agarre la cámara y salga a grabar, salga a contar historias, no pretender revolucionar el mundo del cine con lo primero que haga. A veces eso es una mochila muy pesada que muchos se ponen encima. Me encontré muchas veces con gente que quiere hacer películas súper originales y no te voy a decir que todo está inventado. No voy a caer en esa frase, pero te aseguro que muchas veces uno escribe algo que ya está hecho de otra manera, ya está contado de otra manera, pero como todos somos muy distintos, todos lo vamos a encontrar muchas vueltas de tuerca y nunca va a ser una película parecida a la otra. En la escuela de cine alguna vez me dijeron de que el mismo guión contado por 10 personas diferentes son 10 películas distintas, y es cierto. De alguna manera es cierto, porque cada uno la va a contar de una manera diferente, ¿no? Entonces vos podés contar la historia de tu abuelita que murió haciendo ñoquis, y yo también tengo la historia de mi abuelita que murió haciendo ñoquis, y seguramente le vamos a contar de manera muy diferente, con sensibilidades distintas. Entonces, quitarse la mochila de querer ser súper original me parece que es algo importante a la hora de hacer los primeros pasos. De alguna manera uno a veces puede ser como una máquina de boicot, en donde todo el tiempo se va poniendo trabas a sí mismo. Me parece que uno tiene que ser inteligente y ponerse un deadline y decir, bueno, yo este corto lo quiero hacer antes de octubre del 2022. Por nada del mundo voy a ceder a eso.
20 de octubre del 2022. Entonces, por más que un día me despierte y diga, quiero hacer otra cosa, otro día me despierte y diga, uy, se va a casar mi hermano, lo que sea, igual tratar de cumplir los objetivos. Eso es importante, porque nuestro oficio también se trata de cumplir objetivos a mediano y a largo plazo, ¿no es cierto? Y son carreras largas que uno tiene. Hay proyectos que salen fácilmente. El Muerto cuenta su historia, fue un proyecto, en mi caso, que salió en poco tiempo, y fue un parto natural. Y hay proyectos que están años, como la corporación, hay proyectos que los tenés años dando vuelta. También es importante eso, si querés dedicarte al cine, tener muchos proyectos, no uno. Me encuentro con mucha gente que también tiene un proyecto durante años, y claro, esa persona se va pinchando, se casa, viaja a Croacia, se enamora de alguien, y después ese proyecto nunca vio la luz. O uno cambia de parecer, entonces lo que vos escribiste hace un año lo volvés a leer ahora y te parece todo mal, te parece que no es la historia que querés contar. A mí me parece que uno tiene que tener muchas historias, es importante encontrarle el gusto a escribir, el gusto a la escritura, tener 3, 4 horas por día si tenés tiempo y poder dedicarlas a escribir y estar con diferentes proyectos, sobre todo si querés vivir de esto. Si vos querés hacer una película solo por tener la experiencia, bueno, tal vez tengas suerte y la hagas, pero si querés tener una rueda como director y poder hacer películas, tenés que tener muchos proyectos, tenés que estar atento a qué posibilidades se te van abriendo, qué productor darle la película, qué productora se acerca al tipo de película que vos querés hacer, ¿no es cierto? Eso para mí también es importante, escribir y no ceder en la escritura, y tener esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder trabajar y poder crear proyectos. De alguna manera uno está creando una estructura de trabajo no solamente para vos y tu futuro, sino para mucha gente que está trabajando en tu película. Sobre todo que tengan mucha paciencia, que el hacer cine es un proceso largo. A veces uno entra ingenuamente a esta profesión pensando que va a haber alfombras rojas y premios y prensa, y eso es parte, y en algún momento va a llegar y se va a dar, pero la mayor parte del tiempo vas a pasar luchando por levantar tus proyectos y por contar tus historias. Y eso requiere de mucha tenacidad, de mucha valentía y de mucha paciencia. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Y la segunda, que traten de siempre ser auténticos, de encontrar sus propias maneras de contar historias, las propias cosas que les mueven y que les generan algo internamente, y encuentren su voz a través de sus películas, que obviamente todos tenemos referentes y gente y películas que admiramos, y que inevitablemente nos van a influenciar, pero que eviten copiar, eviten repetir y que encuentren su manera personal y original y única de contar historias. Se dice por ahí que todas las historias han sido contadas, sí, pero no por ti. Lo primero que me parece es que, por haber sido docente también, es que hay muchas cosas para hacer dentro del cine y que a veces uno arranca por el lado de decir, no, tengo que ser director, y no necesariamente, no hay como que autoimponerse, sino hay que ver qué es lo que uno se siente cómodo, en lo que uno disfruta y ser tan placentero o más que de repente que ser director. Entonces, como que cada uno tiene que encontrar cuál es su lugar. Hay muchos lugares dentro del cine y todos son valiosos, todos son importantes. Eso me parece que es una cosa importante. Después, otra es que cuanto lo lindo del cine me parece que es cuanto uno tiene que saber de lo que hace dentro del cine, pero cuanto uno más sabe de lo que hacen los demás, mejor va a ser su trabajo. Entonces, yo puedo ser fotógrafo, pero cuanto más yo sé de arte, mejor voy a fotografiar. Y es como todo, y aunque sea fotógrafo, cuanto más sepa de sonido, igual mejor voy a fotografiar. Eso me parece que es una cosa muy linda del cine, que es específico, pero a su vez es colaborativo. Y como final, un cuento para dar idea de lo que para mí es lo más lindo del cine, es en la película de la teoría de los vidrios rotos, que esta es como la imagen icónica, ¿no?, de la película, que es, bueno, porque es el casco anda en esta motita una Velosolex, que es como la que usaba Messier Culot de Jacques Tati, el protagonista en el momento que sale a investigar por el pueblo. Por ejemplo, en este caso, en realidad, el casco ese que él usa
nosotros estábamos viendo locaciones en la preproducción, un poco antes de empezar a filmar, y estábamos viendo la casa de un señor mayor en el pueblito este que filmamos, y de repente se me aparece la directora de arte, Mariana Pereira, y me viene y me dice, mirá lo que encontré, y saca así, levanta el casco ese, que era de verdad el señor del dueño de la casa esa, que lo tenía por ahí guardado en un rincón, y me lo mostró, y fue como, wow, sí, esto, o sea, se lo pedimos prestado y lo usamos para la película, y cómo en realidad este casco terminó siendo la imagen más icónica de la película, y la verdad que no es algo que yo pensé, no es algo que se me ocurrió a mí. Entonces, eso también es una cosa que yo creo que es hermosa del cine, que es una cosa colaborativa, y que, pero que si todos estamos alineados y sabemos qué es lo que queremos y todo, van a pasar este tipo de cosas, que de repente alguien trae un aporte que es hermoso y va a hacer que la película quede mucho más linda de lo que yo me imaginé, porque yo nunca me hubiera podido imaginar que el tipo tuviera un casco así, en la película. Y bueno, y la verdad que hay que ser como agradecido y abierto, pero de vuelta, si sos claro en lo que se quiere, en qué historia estamos todos trabajando juntos para hacerla, es que se abre la puerta para que pasen cosas mucho más lindas. Yo creo que lo más importante esta es una, digamos que los que hacemos cine y televisión somos absolutamente apasionados por este trabajo, y casi que lo haríamos sin que nos pagaran, sin que hubiera remuneración económica, porque es nuestro amor por este trabajo. Pero creo que es muy importante tener perseverancia y tener aguante, como decimos acá en Colombia, porque son muchas más las puertas que se cierran que las que se abren. Cuando se te abre una puerta, es porque llevas mucho tiempo detrás de ese sueño persiguiéndolo, y creo que en ese momento pues hay que mantener mucho la calma y hay que hacer un buen trabajo, y siempre recordar por qué hace uno esto, y lo que digo es por el amor al cine, a la televisión, a contar historias. Entonces yo recomiendo mucho tener como esa paciencia, que esa oportunidad va a llegar, pero detrás de esa paciencia hay mucho trabajo y hay que ser muy juicioso, muy determinado, muy estudioso, y en ese orden de ideas creo que es muy importante ver películas, consumir mucho cine, ver series, escribir, leer libros, como alimentarse mucho, para que cuando te llegue esa oportunidad tengas bagaje y tengas un pensamiento mucho más complejo, y tengas como cómo jugar el juego de hacer esto, que al final es un arte muy difícil. O sea, después de las películas que he hecho, los cortos, de las series, yo sigo diciendo que no, que me falta un montón, que tengo que aprender mucho más, que este trabajo nunca finaliza. Yo creo que así uno esté ya viejito y siga estando en un set, uno siempre va a aprender algo, y creo que es lo que lo hace tan fascinante. Entonces yo creo que sí, determinación, paciencia, estudiar mucho, y no esperar a que las oportunidades te lleguen, sino buscarlas y hacerlas. Y si tienes una cámara, un móvil, un smartphone, haz lo que puedas con eso, rueda, aprende, que de tanto hacer es que pues uno va perfeccionándose en este oficio. Yo le aconsejo a cualquier cineasta que se quiere dedicar al cine de hacer otra cosa primero, de tener una formación de algo, de no solamente enfocarse en eso, pero siempre porque el cine y la escritura son como herramientas, ¿no? Al final una cámara es algo, es como algo que nos ayuda a contar historias. Entonces creo que lo más importante es como entender que uno tiene que como aprender un poco de la vida y ver lo que le fascina, porque el cine y la escritura son cosas que no se puede mentir con eso. Que la parte como auténtica sale cuando uno tiene experiencia, cuando uno tiene cosas que contar. Entonces, siento que a veces los cineastas como se enfocan mucho en quiero ser director, quiero hacer esto, quiero entender referencia a otras películas y todo, pero lo más importante es seguir un poco tu mundo, tu cosmovisión, lo que a ti te interesa, tus relaciones personales con tu familia, con tu pareja, la manera y tu formación, tus intereses, tus pasiones, y con eso te vas como formando como cineasta, creo. Eso me parece importante que uno
y el cine siempre está ahí, ¿entiendes? Como que, y también tomar como tiempo de aire entre cada película, ¿no? Como que no estar siempre así como en ese mundo del cine y hacer otras cosas. Bueno, yo soy profesor al lado y tengo un festival de cine y trato de como que a veces de desconectarme un poco del mundo del cine para tener un poco de perspectiva también sobre todo. Bueno, creo que es importante saber por qué uno está eligiendo la animación, qué es lo que qué es lo que uno quiere decir a través de la animación. Yo fui descubriéndolo de a poco porque quizás lo tenía claro, pero no sabía cómo explicármelo a mí mismo. Y creo que fui descubriendo que la importancia de la animación era para representar quizás eh, sucesos existenciales o la psicología también de los personajes, pero visto también desde un punto de vista un poco onírico, y creo que mi finalidad finalmente tiene que ver con tratar de entender al ser humano a través de la super marioneta que representa también esta decisión de trabajar en stop motion en particular. Pero si te dedicas a la animación con dibujo, creo que eso también puede tener un significado. Entonces creo que hay que encontrar ese significado y aprovechar también la animación para hacer cosas que no puedes hacer en acción viva. Creo que es importante también, por otro lado, hablar con la verdad. Creo que cuando uno habla incluso de alguien ajeno, como por ejemplo en el caso de Bestia, que yo hablo acerca de esta mujer siniestra, también tengo que tratar de hablar de mi verdad para poder representar a esta mujer. Entonces, a veces, tal cual como los actores lo hacen, tengo que recurrir a memoria emotiva o a sucesos que a mí me han ocurrido. Por ejemplo, para yo representar la frustración de Ingrid Olderock en un momento, tengo que sin duda mezclarlo con alguna frustración mía para que esa escena quede totalmente convincente. Entonces, es muy necesaria la observación, muy necesaria la investigación para poder hablar desde la verdad y que tus escenas y que tu película finalmente queden lo suficientemente convincentes como para seducir también a una audiencia. Y, y también yo creo que es importante escuchar a quizá a tus pares o a la gente que a lo mejor te critica también, sean comentarios que cuando tú estás enfrentándote a un proceso creativo, es muy importante escuchar los comentarios buenos y malos. En el caso de Bestia, por ejemplo, yo me acuerdo que en un inicio yo le conté a algunas amigas o amigos de lo que se trataba Bestia y la materialidad que quería ocupar y lo encontraban muy raro. Me decían, pero ¿por qué quieres trabajar con personajes brillantes? ¿Por qué así de brillantes? A lo mejor vas a tener problemas. ¿Y por qué esta mujer tan malvada? ¿No te parece raro estar trabajando este tema? Y creo que cuando estas personas me decían eso, yo decía, bueno, lo encuentran raro porque a lo mejor no lo habían visto antes y creo que eso puede ser algo positivo. Entonces finalmente terminé agarrando los comentarios positivos y quizás un poco negativos a favor mío, como tratando de convencerme también que quizás a lo mejor lo encontraban raro porque podía ser algo nuevo, quizás alguna forma nueva de narrar. Y es algo que a mí me motiva mucho, tratar de experimentar, y cuando alguien encuentra que algo es extraño, quizás para mí es bueno eso también. Es quizás porque vamos en un buen camino y a lo mejor vamos a crear algo único. Entonces creo que eso también es muy importante. Pues muchas gracias, Hugo, por aceptar la invitación, por tu tiempo y sobre todo desearte toda la suerte del mundo en la noche de los Oscars. Muchas gracias, Fran y Paco. Fue un placer conversar con ustedes y fue una muy buena conversación. Así que un abrazo y gracias por el interés también y por la invitación. Muchísimas gracias, Hugo. Chao. Que lo haga de manera profesional no significa que se capacite antes de hacerlo, sino que pueda aprenderlo como un oficio, con un espíritu de investigador, buscando qué está ocurriendo, a suscribirse a los grandes trades del mundo como Variety, Deadline, Screen, Hollywood Reporter,
o todos los días darle un golpe de vista, ver qué está pasando, comentarios de gente experta, lentamente ir a los festivales de cine donde tienen a su alcance, ver cómo se presenta una película, empezar a meterse en el mundo. Un productor de cine tiene que estar sabiendo qué ocurre, porque si no, uno va a contar una historia o algo que ya está saturado, tiene que estar atento a cómo va los vientos de navegación de este difícil mar que es la industria audiovisual. Entonces, digo, un productor tiene que ser profesional, no porque se capacitó, sino porque cada día mejora y porque cada día aprende y porque cada día está con ánimos de trabajar y de generar con el nivel de compromiso. Digo, tiene que llamar a un guionista, averiguar con colegas dentro de su alcance cuánto cobran, llamar a un abogado de la industria, quizás decir, mira, no tengo plata, me puedes asesorar, y después cualquier cosa si sale, encontrar, digo, generar las cosas profesionalmente, ¿viste? Convicción, absolutamente, creer en lo que uno está haciendo. Yo creo que eso es lo más importante. No, este oficio de alguna manera siempre te va a poner un obstáculo. Es su naturaleza. El cine naturalmente te va a poner un obstáculo, siempre, desde cómo se financia una película, desde los límites que tienes para hacer una escena, el tiempo finalmente que va a durar tu obra, siempre hay un obstáculo. Entonces uno tiene que ese obstáculo, poder convivir con ese obstáculo. En la medida que uno logra convivir con ese obstáculo, vas a tener tu camino más despejado y más pavimentado para poder hacer, porque cuesta hacer una película, indudablemente, y yo creo que no hay que tenerle miedo al fracaso. Yo creo que eso, y esa convicción y esas ganas de tener, y esa obsesión de contar tu historia, es la que te va a llevar finalmente a poder lograrlo. O sea, te vas a encontrar con muchas barreras y tienes que tratar de superarlas todo el rato, en cada momento. Pues que tengan mucha paciencia y mucha perseverancia, porque es un mundo muy difícil. Lo es para todo el mundo, para el que ya esté en la industria y para el que quiere meterse en ella también. Creo que también hace falta ser muy inquieto y participar de muchos proyectos. Por ejemplo, muchas veces uno piensa, este cortometraje y tal. Bueno, pues los cortometrajes, aunque no sean rentables, tienen otras muchas cosas buenas, y puede ser pues colaborar con según qué gente, conocer a profesionales con los que luego puedes desarrollar tu carrera de la mano. Recomendaría eso, recomendaría que estén bien informados, que estén atentos a las novedades que van pasando en la industria, y desde luego que vean mucho cine, que se aprende una barbaridad, se disfruta muchísimo, que además al final no se nos debe olvidar, ¿no? que nos queremos dedicar a esto porque amamos el cine, y muchas veces es un trabajo tan exigente que no te permite ver tanto cine como tú quisieras, y yo creo que nunca hay que dejar de hacerlo para detectar creadores interesantes, técnicos interesantes, historias que te conmuevan, que te emocionen, que te apetezca contar. Entonces, yo creo que todo eso es importantísimo. Yo creo que el mayor consejo es que hagan películas de cualquier forma, o sea, como con dinero o sin dinero, hacer la película. Por ejemplo, yo admiro mucho a estos españoles, al Vigalondo, a Nacho Vigalondo, a Borja Crespo. Ellos dos partieron haciendo películas sin nada, así, muy, ¿cómo dicen ustedes? Cutre. Guerrilla, cine guerrilla. Guerrilla, con UHS. Entonces era como solamente enfocado para festivales de cine. Bueno, lo bueno es que ustedes tienen, no sé, de años tienen a estos festivales, el Sitges, el Donostia, ¿cuál es más? El fan... Bueno, muchos. El Molins de Rey. El Molins de Rey. Son demasiados. Entonces tienen ese plus. Por ejemplo, acá nosotros en Chile no hay ningún festival bueno, o sea, más o menos que ya esté como parado como festival de cine de terror en Chile. No hay están naciendo nuevos festivales. Pero 4, bueno, en Latinoamérica están emergiendo, tienen Mórbido, Buenos Aires, Rojo. Pero Mórbido queda en México, sí, o sea, lejos. No me refiero yo en Chile.
Pero en cambio, ustedes en España tienen como, no sé, tienen como 10 festivales de terror de muchos años. También tienen bueno, el de Málaga, creo que, bueno, son muchos. Pero lo que voy yo que el mayor consejo es hacer película como se pueda. O sea, hay gente que dice, no, pues que los críticos van a criticar que está todo feo. Y dije, entonces, ¿tú haces película para los críticos o quieres hacer película porque quieras hacer película? Entonces, al final, yo siempre digo que hacer película, la mejor forma es hacer. Y después estar pensando en porque mucha gente ahora peca hacer la película, quiero hacer la película importante. Es como, no, haz tu película como puedas. Como los japoneses, por ejemplo. Hacen películas con lo que tienen, con lo que pueden, y aún así funciona. Ahora hay mercado para todo. Y sobre todo ahora que la distribución es como llegar y subir tu película a una aplicación. Yo creo que hay que buscar la singularidad. Todos los seres humanos somos distintos. Ninguno es igual a otro. Y desde que somos chiquitos nos quieren decir cómo tenemos que hacer todo. Y terminamos respondiendo como autómatas a un sistema que nos educa cómo ver, cómo leer, cómo hacer. Y esa obediencia nos hace pasar la vida pensando que a veces triunfar es conquistar un mercado, cuando en realidad por ahí triunfar es conquistar tu propia mirada. Una mirada tan pisoteada por el sistema, tan imposibilitada por los recursos, por la tecnología que hay hoy, que idiotiza a todo el mundo, porque hay acceso a una tecnología vacua, que entonces pienso que el mejor consejo es sentarse en una plaza, obligarse a sentarse en una plaza sin el celular durante 2 horas y ver qué ves. Ir a un museo y en vez de recorrer el museo rápidamente y sacar fotitos y emoticones y selfies con todos los cuadros, te obligues a ver un solo cuadro durante 2 horas a ver qué te pasa, sin el celular. Quedarte quieto viendo ese cuadro, a ver qué es todo lo que aparece en ese cuadro a partir de esa inmovilidad que es la mayor revolución de un director de cine. Cuando empiezas a descubrir el movimiento a partir de la inmovilidad física de una cabeza alienada. Creo que ahí se empiezan a abrir otros sentidos que son los propios. Y ahí se escucha la voz interior de uno, que es un misterio. Y que eso lo hace hermosamente bello y poético porque el misterio no tiene como la incógnita resolución. No se sabe. Y ahí aparece realmente el autor. Y cuando alguien empieza a filmar desde ese lugar, es imposible que lo que haga no sea bello y que no sea trascendente. No importa si no es para un mercado. Va a ser trascendente por el hecho en sí de haberlo hecho así, de esa forma. Creo que nadie puede pasar por la vida como director de cine o artista sin intentar conquistar esa mirada, que para mí es la mirada más importante. En 20 años nos acabamos muriendo, somos gusanos, polvo, no existimos más. ¿Qué es lo que vas a hacer en este tiempo para ser atravesado por la vida que tenés? ¿Vas a trabajar desde la mirada del otro o vas a empezar a trabajar desde tu propio mundo, tu propio universo, interpelándote una y otra vez? Es un ejercicio difícil porque ya soltar el celular durante un día es casi como un problema de un drogón, ¿no? que tiene que meterse en una clínica. Ni hablar si además lo obligás a ver un árbol durante 2 horas, pero creo que si alguien quiere estudiar cine, tiene que empezar por ahí, no ir a una universidad, tiene que sentarse y empezar a ver. Sentarse o quedarse quieto. Eso. Bueno, yo lo que les digo a los que quieran vivir de esto, que yo solo puedo tener palabras bonitas. Yo para mí yo no considero que trabaje. Yo soy un enamorado de lo que hago y tengo la suerte de trabajar lo que me gusta. Y le sonrío a la vida por haberme dado esta oportunidad. Hay rodajes y rodajes, pero de los que más daño te hacen es de los que aprendes y te lo llevas para el siguiente y vas mejorando como persona. Sí que les digo que no se equivocan y que no se metan en el mundo de la producción o del cine pensando en que vas a conocer a famosos o que voy a ganar dinero. Se equivocarían.
realmente cuando echas cuentas, es decir, y te piensas las horas que hacemos, te sale igual que cualquier otro oficio, más o menos. Es decir, hay que hacerlo porque realmente sientas amor, sientas cariño, porque es muy duro. Especialmente en producción, que es de lo que más te puedo hablar, los de producción pasan frío, pasan calor, estás toda la noche a la intemperie en el exterior, lloviendo, o estás en el exterior a 50 grados allí aguantando como puedes, viajas mucho, estás fuera de tu casa, tienes que conducir y es muy duro. O sea, si no lo haces por otra cosa, que es porque realmente te apasiona lo que haces y quieres ver cómo se va construyendo una historia a partir de un guión que te leíste y cómo se está construyendo todo y lo ves cómo se forma poco a poco ese puzzle, es mejor que te dediques a otra cosa, porque va a ser más fácil. Aquí es difícil saber cuándo tenemos vacaciones o cuándo pararemos o cuándo no. Es una vida muy casi de circo, diría yo, con esos camiones que vamos de un sitio para otro, todos juntos, y lo maravilloso es encontrar la gente que por el camino vas conociendo, es maravilloso y sientes un cariño muy especial porque te unes mucho a ellos, porque todo lo que se vive en un rodaje es muy, muy intenso, más intenso que la vida real, y eso te crea un vínculo muy especial. Pues que no decaigan. O sea, creo que es una profesión muy bonita que merece la pena. Ya no solo el dirigir, o sea, cualquier puesto del cine. O sea, trabajar en cine creo que es un privilegio y eso lo saben todos los que trabajan en cine porque si no, no lo harían. O sea, porque es un trabajo que normalmente está mal pagado o tiene malas condiciones de trabajo o es muy duro, no es estable, no ves a tu familia cuando estás haciéndolo, pero tiene algo que nos atrae a todos, claro, es hacer magia, o sea, es como algo, es como jugar para los niños. Entonces, si alguien quiere hacer cine y ser cineasta, o sea, no pararía hasta conseguirlo. Por lo menos si estás seguro de ti mismo y de que lo tienes dentro y de que tienes algo que contar y que aportar. Si no te gusta, no. O sea, simplemente si te gusta mucho, pues seguir persistiendo e intentándolo. Ahora, eso sí, hay que intentarlo, o sea, hay que hacerlo. Para el joven que todavía no ha hecho nada, hay que estudiarlo. Para el que ya ha estudiado, hay que hacer cosas. O sea, no vale solo con estudiar, sino que hay que hacer cortometrajes, hay que meterse en cortos que haga alguien, buscar en tu ciudad a quien quiera hacer cine. Para el que ha hecho ya esos cortos, no hay que parar, o sea, hay que seguir ideando, decir, a ver, cuál es el siguiente nivel, qué puedo hacer. Tienes que hacer networking, tienes que conocer a gente, tienes que estar dentro del círculo, no dejar de pensar en el cine nunca. Es una profesión muy bonita, pero muy sacrificada, tienes que estar muy, muy metido en ello. Bueno, que no lo hagan, que se lo piensen 2 veces. Bueno, producir una película es un acto heroico estos días, o sea que no es nada fácil. Y mira que estamos viendo un momento dulce porque digamos que hay muchas maneras, como decíamos, de financiar, hay mucho dinero en el mercado, y bueno, eso te podía hacer pensar que es más fácil que antes, ¿no? Pero bueno, sigue siendo igual de difícil que antes o más, ¿no? Al final ser productor es pues estar con proyectos de 2, 3, 4 años, proyectos de millones de euros que al final eres tú el responsable de eso, ¿no? Entonces hay que saber que no es todo hacer la película, estar en el rodaje, leer el guión, hablar con el director y todo esto, sino que te pasas la vida en el notario, entrando y saliendo de coproducciones, de agrupaciones de interés económico, vendiendo participaciones, comprando participaciones, firmando contratos, hablando con abogados. En fin, hay una parte del trabajo que es mucho eso, ¿no? Entonces, eso es algo que cuando empiezas no lo sabes, y si lo sabes no quieres pensar mucho en ello, ¿no? Porque es la parte un poco más fea y burocrática, ¿no? Digamos, y muy, muy anticinematográfica. Pero es una parte muy, muy importante si realmente quieres ser productor, pues has de saber que tienes un poco que jugar con eso, ¿no? Y con un poco la incertidumbre
de que cada año es un nuevo comienzo, ¿no? Cada año tienes que ver si te sale una película, si no te sale. Entonces, bueno, no es un estilo de vida que sea para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que saberlo, ¿no? Hay gente que está más hecha para ser, yo qué sé, funcionario, ¿no? Y encerrarse ahí 4 años, hacer unas oposiciones y luego ya tener el trabajo, ¿no? Pues esto es un poco todo lo contrario. Así que hay que tenerlo en cuenta. El consejo es que adelante hace falta. Lo bueno que tiene la vida es que las generaciones hacen falta. Yo cuando empecé no tenía ni una cana. Entonces, que no se preocupen, que hay sitio porque nosotros nos vamos. Algunos se quedan un poquito más tiempo, pero vamos, es darle y escribir y preparar y probar y aceptar. No hay más que eso, es competitivo, sí, es difícil, sí, pero no mucho más que cualquier otra carrera artística, digamos, o científica. Es lo mismo ser un químico. Bueno, pues si quieres llevar un laboratorio y ser una persona que hace papeles, que hace cosas como interesantes y definitivas, pues tienes que estudiar muchísima química y tienes que hacer papeles y tienes que probar cosas y equivocarte y los pelos así. Pues esto es igual. O te puedes quedar de profesor de química. Tú puedes elegir, vamos, pero nada, mi mejor consejo es seguir, no hay otra. Sostener. Que se busquen buenos zapatos, porque vas a estar mucho parado en el set. Que no te acostumbres a estar sentado, tienes que estar ahí parado y corriendo con todo tu equipo. Y busquen zapatos cómodos, llévense 2 pares, a mitad del día se cambian de par porque se va a ir aplastando. No, mira, o sea, lo de los zapatos es un consejo real, pero ¿qué tipo de lección? Yo creo que a alguien que está empezando, yo le diría que cuenten la película que muchas veces uno dice, haz la película que te gustaría ver. Yo he escuchado una variante mejor, que haz la película que te necesita, haz la película que no existiría sin ti. Porque posiblemente esa es la que quieres ver. Y trata de ser fiel a eso, y trata de ser fiel a tus raíces como cineasta y el tipo de cine que te gusta. No trates de ser, o sea, veo mucha gente a veces tratando de hacer algo fuera de lo suyo porque piensan que va a ser más comercial o lo que sea, ¿no? O sea, sé tú mismo, tienes una voz, úsala, haz la historia que no existiría sin ti y deja que esa voz salga adelante. Y ponte un buen par de zapatos. La verdad, yo he hablado con amigos de eso y ir a comprar zapatos para rodaje es una conversación larga. Habría que hacer un podcast de zapatos para cineastas. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. Gracias por la invitación y sobre todo por compartir tu pasión por el cine con todos nosotros. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, que siempre es un gusto hablar de todas estas cosas. Ojalá sirva para algo. Pues muchas gracias.